Hola a todos y a todas. Vamos a empezar un nuevo un videochat centrado en la fisioterapia. La fisioterapia es una disciplina muy importante para nuestros pacientes, para los pacientes crónicos, porque puede ayudarles en muchas facetas de su vida. Y hace un tiempo conocimos por redes sociales a Inmaculada Villa. Inmaculada Villa es fisioterapeuta, ella es técnico superior en prevención de riesgos laborales, ahí tiene una formación y la otra en fisioterapia por la Universidad de Sevilla. Y por tanto es una de las personas que planteó que por qué la Escuela de Pacientes no trabajaba más, no aportaba más en el ámbito de la fisioterapia. Nosotros hemos abordado la fisioterapia a veces en el ámbito del cáncer de mama, en el ámbito de la EPOC, en el ámbito de los congresos de pacientes siempre ha habido en algunos de ellos ha habido alguna aportación de la fisioterapia, pero pensamos que era importante añadir a eso y, por tanto, seguramente a partir de ahora con Inmaculada y con otros colaboradores nos avanzaremos en eso, ¿no? Por tanto, agradecer a Inma que esté con nosotros hoy para contestar a las preguntas que nos han enviado los pacientes. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública la oportunidad que me da a mí en representación hoy de un colectivo que en Andalucía cuenta ya con casi, cerca de entre 8.000 profesionales y que, por lo tanto, creo que tiene mucho que aportar en el ámbito de la divulgación sanitaria a los pacientes. Muy bien. Pues cuéntanos qué hace un fisioterapeuta, pensando para un paciente. ¿En qué puede ayudar un fisioterapeuta a un paciente? Pues mira, el fisioterapeuta es un profesional de la salud. La fisioterapia es una disciplina de las ciencias de la salud. Como tal, viene recogida en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, junto con otras profesiones, con las que trabajamos de manera inter y multidisciplinar, pero en concreto nosotros tenemos una importante labor asistencial, es decir, abordamos al paciente, pero también estamos en la función docente, en las universidades, estamos también en el plano de la investigación y, por supuesto, de la gestión. Y esto es necesario que se entienda para que el paciente no solamente nos vea como un clínico, sino que somos un profesional sanitario más y que hacemos una labor mucho más profunda y más amplia que el abordaje directo con el paciente. Respecto a qué hacemos, pues mira, estamos desde antes incluso del inicio de la vida, porque ya en la salud de la mujer, en el embarazo, en la preparación al parto, junto con otros profesionales importantísimos, como son los ginecólogos, ginecólogas, matronas, enfermeras, estamos ayudando a que el inicio de la vida sea lo más digno posible, tanto para el que nace como para la madre. También tenemos una larga trayectoria, acompañamos a la persona durante toda su vida, tanto cuando la persona está sana como cuando tiene algún problema de salud. Y no solamente eso, sino que estamos también en el final de la vida, para una muerte digna, que en Andalucía tenemos la suerte de contar con un equipo de profesionales de cuidados paliativos donde estamos pocos, pero estamos y deberíamos estar más. Y una de las cosas importantes que tiene este tipo de actividades, y por eso lo agradezco, es que si el paciente sabe que podemos estar, estaremos. ¿Y qué técnicas, nos preguntan, qué técnicas utilizáis los fisioterapeutas para poder ayudar a los pacientes? Has hablado del inicio de la vida, has hablado del final de la vida, pero durante el proceso de un paciente que está enfermo, que tiene una EPOC, que tiene una insuficiencia cardíaca o que tiene una artritis, pongamos, vuestro trabajo es ayudarles a mejorar su función, ¿no? De alguna forma. Claro, el fisioterapeuta es especialista en movimiento y función, pero las técnicas que utilizamos van más allá de simples técnicas. Nosotros somos profesionales especializados en el dolor, en el movimiento, pero también en la educación en dolor. Un compañero nuestro, Eduardo Fondevila, tiene una frase que me gusta mucho que dice que la fisioterapia es ante todas las cosas una estrategia de comunicación. Los fisioterapeutas somos asesores sanitarios y ante un problema donde el paciente requiere una ayuda, dentro de nuestras competencias, asesoramos a la persona.
¿Cómo lo hacemos? Pues controlando o ayudando a controlar los signos y síntomas desde nuestro punto de vista, especialmente a través de la educación, de la comunicación, del movimiento y de la terapia a través de medios físicos. ¿Y qué beneficios puede generar? ¿Qué beneficio le genera a un paciente con EPOC, por ejemplo, un paciente con fibromialgia, que también nos han preguntado? ¿Qué beneficio les genera trabajar con un fisioterapeuta, que reciba la ayuda de un fisioterapeuta? Bueno, volviendo a la importancia del equipo multidisciplinar, interdisciplinar y todo esto, sí, junto con todos los profesionales sanitarios, incluso con profesionales no sanitarios, como son los compañeros que se dedican al mundo de la actividad física y del deporte, dentro de cada una de nuestras competencias, los beneficios son múltiples. Entendiendo que estáis en una escuela donde hay muchos pacientes con enfermedades crónicas, tenemos que entender que son permanentes, que son progresivas y, por lo tanto, una de las mayores ventajas o beneficios de lo que cuenta la fisioterapia es que pasamos tiempo con ellos y ese tiempo nos permite enseñar al paciente qué le ocurre desde nuestro punto de vista, darle las herramientas suficientes para que manejen su enfermedad, sobre todo desde el punto de vista, como hemos dicho antes, del control del dolor y del control de la capacidad del movimiento. Si quieres que abordemos, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hablamos de una enfermedad. Hay una pregunta que nos dicen: ¿en qué puede ayudar la fisioterapia a un paciente con EPOC? Por ejemplo. Un paciente con EPOC es un paciente adulto, pero ya se hace una labor preventiva, ¿no? Porque se conocen cuáles son los factores de riesgo, aunque haya una predisposición genética y, en fin, sin meternos en más materia, al margen de la posibilidad de la prevención que hacemos nosotros también como profesionales de la salud que divulgamos y que intentamos que las personas entiendan lo importante que es cuidar su salud. La disnea y la tos, que son los principales síntomas que tiene el paciente, son abordables desde la fisioterapia. En este caso, la disnea del cuerpo, que todos sabemos que empeora, especialmente en las últimas fases de la enfermedad, con la actividad física, pues es abordable desde la fisioterapia. Igual la tos, es una tos productiva, pero que el paciente tiene que saber controlar. Entonces, junto con otros profesionales, abordamos especialmente eso. Y hay muchos profesionales de la fisioterapia especializados en fisioterapia respiratoria, que tienen mucho que aportar, no solamente en las primeras fases de la enfermedad, como hemos dicho antes, sino también en las fases hospitalarias, incluso en las fases del final. Y en la prevención del cáncer de pulmón, que digamos que es la mayor complicación de esta patología. Hay una segunda pregunta relacionada con fibromialgia. Nosotros tenemos un aula de fibromialgia, una aula que funciona desde el inicio, por tanto, desde hace 11 años. Empezamos con fibromialgia y pregunta una paciente con fibromialgia, nos pregunta ¿en qué es útil la fisioterapia en pacientes con fibromialgia? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque son pacientes que sufren mucho por el desconocimiento que existe de la patología. Son pacientes a los que hay que escuchar, porque nadie merece ser desprestigiado por simple hecho de que no se entienda del todo todavía qué le ocurre. Partiendo de eso, quizá dentro del sueño, las disfunciones cognitivas, el cansancio y el dolor generalizado es donde podemos entrar más. Y vuelvo a nombrar la educación en dolor. En este caso en concreto, la educación en biología neuroinmune, que es donde parece que estamos ahora centrándonos, ¿no? Tengo que nombrar a un referente en España, que es Arturo Goicoechea, y esta señora que ha hecho la pregunta le invito a que bueno, entre en su blog porque hace un trabajo maravilloso de divulgación. El ejercicio terapéutico en la fibromialgia controlado, pero la palabra control es tan amplia, es tan difícil de entender como la misma fibromialgia. Entonces, el fisioterapeuta está ahí como asesor. Dentro de un equipo amplio, donde el paciente se encuentre atendido y entendido. Y a partir de ahí pueda dominar sus síntomas como cualquier otra persona con una patología que de alguna manera limita el disfrute de la actividad física y en el cansancio también tenemos mucho que decir. No sé si contestas esta pregunta. Sí, de alguna forma has hablado del dolor y probablemente el dolor afecta a
a muchas enfermedades. Ahí tenemos una pregunta alrededor de la artritis, que una paciente nos pregunta si había ejercicios importantes que puede hacer teniendo una artritis, y también las personas con fibromialgia, que son personas que el dolor muchas veces les dificulta el poder hacer una vida normalizada, y que probablemente es uno de los elementos que les dificultan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Claro, hay un término interesante que es la dosificación. Nosotros como fisioterapeutas, igual que el médico tiene una labor bastante ardua en la dosificación del medicamento, ahí hacen una buena labor los compañeros que se dedican al mundo de la reumatología, son pacientes donde hay que individualizar mucho, hay que concretar mucho la dosis de medicamento. Pues el fisioterapeuta hace lo mismo, pero con el ejercicio. Dosificamos el ejercicio. ¿Cómo? Entendiendo el momento en el que está el paciente y haciendo que el paciente confíe en que el ejercicio le va a mejorar síntomas. El control del síntoma en un paciente reumático es fundamental, porque si el paciente entiende que el ejercicio va a mejorar síntomas y signos, como pueden ser la rigidez matutina, el paciente va a adherirse a ese tratamiento. Son pacientes que necesitan ser muy fuertes, muy constantes, porque van a requerir estar adheridos, tienen que generar un nuevo hábito de vida. Entonces, ese hábito de vida requiere estar motivado, y la motivación se consigue por resultado o por la satisfacción. El resultado y la satisfacción son la mezcla de entender qué situación está viviendo el paciente en ese momento y darle la oportunidad de sentir que el ejercicio está siendo útil para controlar su situación y mejore su calidad de vida. Por lo tanto, el fisioterapeuta es un asesor de nuevo, y en este caso de la patología reumática específicamente educa y trata de encontrar esta dosis individualizada, única, exclusiva y dinámica, porque no siempre es la misma, del ejercicio. Por tanto, la clave está en la dosis. Es decir, lo importante es el ejercicio, es decir, lo importante no es pararse, sino, por tanto, lo importante es el ejercicio, y la clave es qué ejercicio en función de la enfermedad o de dónde te afecta, y la clave es que vosotros ayudáis a dosificar ese ejercicio. Entendido, ¿no? Correcto. No solamente el ejercicio, sino también el reposo, porque hay veces que muchas veces hay una corriente que todos pensamos que el médico es el que es pro reposo, el fisio es pro ejercicio. Para nada. Tenemos que hablar, los profesionales hablamos, intentamos enviar un mensaje común al paciente, porque si no los volvemos locos, con perdón de la expresión coloquial. Entonces, hay veces que sí, esa dosificación viene de decir, oye, pues hoy o durante esta fase de un brote, pues a lo mejor hay que disminuir. Y el tipo de ejercicio. Hay personas que les gusta más hacer un ejercicio, pues como les gusta más el baile. Ahí está la motivación por el disfrute, ¿vale? Entonces, es eso. Y no olvidarnos de otros compañeros que están trabajando en ese campo también, junto con nosotros. Nosotros llamamos la parte terapéutica, pero son pacientes que en otros centros, en otros ámbitos, se van a ver muy beneficiados de la labor comunitaria de otros profesionales del mundo de la educación física. Muy bien. Hay una pregunta alrededor de cómo recuperar la fuerza en pacientes con trastornos urogenitales, tanto para hombres como para mujeres. Nos dice un hombre nos dice que le han operado de un cáncer de próstata y cómo puede mejorar toda la fuerza en la zona pélvica. Y también nos lo pregunta una mujer, ¿cómo puedo reforzar, qué ejercicios puedo generar para reforzar la zona pélvica? Vale. Nos preguntan, sabemos que tú es una de tus líneas de trabajo más importantes, por tanto, cuéntanos un poco qué pueden hacer. Bien, pues es interesante que haya también un hombre, porque las prostatectomías, tanto las radicales, que es cuando se elimina toda la próstata, como las parciales, cuando se reseccionan aparte, cada vez son más frecuentes, porque, bueno, ya sabemos todos que la esperanza de vida aumenta. La próstata es un órgano que está situado en un sitio donde
cuando se toca quirúrgicamente puede irritar y puede causar trastornos, entre ellos disfunción eréctil y trastornos de incontinencia urinaria, incluso anal. La recuperación de la fuerza viene desde antes, en la parte preventiva. Ya hemos hablado que la fisioterapia no es solamente tratamiento, también existe la prevención. Entonces, en pacientes y siempre de la mano del oncólogo que lo va a dirigir, de todo el equipo médico de enfermería, el tratamiamiento a través del ejercicio terapéutico exclusivo y más específico de la zona perineal y del suelo pélvico ayuda a la prevención porque genera un aspecto clave, que es que el hombre conozca cómo se trabaja el suelo pélvico. Sienta esa zona, una zona, bueno, pues que por el motivo que sea a nivel cultural siempre ha sido muy tabú, entonces, antes incluso de la intervención. Posteriormente a la intervención, pues hay pacientes de toda evolución, desde personas que evolucionan bien, no todas las prostatas provocan incontinencia, hasta otros que tienen verdaderos problemas. Entonces, volvemos otra vez a la educación, a entender qué es lo normal, no es lo normal, para que también sepan cuándo acudir al médico o solicitar ayuda. Y en concreto encontramos mucho en la prostatectomía incontinencias de esfuerzo, especialmente cuando hay un aumento de presión en el abdomen. Un ejemplo muy sencillo y muy habitual es cuando el hombre está sentado y se va a poner de pie. Pues encontrando en cada situación de manera individualizada cuáles son esos momentos donde el paciente requiere un control de la musculatura, enseñamos al paciente a identificar la musculatura, saber cuándo se está controlando bien y cuándo no, evitar que haya un aumento de presión sobre la zona y entrenarlo funcionalmente en aquellos momentos donde sabemos que para él es importante. Por ejemplo, tengo un caso de un jugador que se ha aficionado al golf. En el momento que pueda intentar reanudar su actividad normal, como jugar al golf, ¿por qué no entrenar haciendo un swing? Y que pueda reanudar, recuperar, porque no nos olvidemos que la fisioterapia tiene una misión también de reinserción social. Entonces, ahí incluimos el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico dentro de la realidad del paciente. Volviendo al suelo pélvico femenino, ahí se amplía mucho más el campo. Ya entendemos mucho mejor, gracias a la investigación que se está haciendo, que la prevención durante la vida de la mujer, incluso prácticamente se debería hacer desde que la mujer empieza a hacer educación sexual, ¿vale? Incluso también se está conociendo ya en mujeres que hacen deporte de alto impacto. Son mujeres, el embarazo, no solo el parto, el parto, el puerperio, en la edad adulta, el climaterio, cuando hay un cambio hormonal y la musculatura en general se debilita. El suelo pélvico femenino debería enseñarse y debería identificarse en la mujer desde una edad muy temprana. A partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el mejor ejercicio? Creo que era la pregunta, para hacer, esto es en directo y no estoy apuntando. ¿Cuál es el mejor ejercicio? El que mejor le venga a la paciente. Volvemos a hablar de lo mismo. Un buen trabajo multidisciplinar, hacer una buena historia clínica, el terapeuta tiene que entender qué es lo que le está pasando. Hay diferentes tipos de incontinencia urinaria, hay diferentes problemas. No solo hay incontinencia porque la musculatura esté débil. Hay veces que la musculatura, lo que tiene una cicatriz que hay que trabajar, o lo que hay es un aumento de tensión de la musculatura, y lo que tenemos que hacer es relajar. Entonces, la persona que hace la pregunta, a que asista a un fisioterapeuta especialista en reeducación de la musculatura del suelo pélvico y que le haga una historia clínica. Por tanto, por lo que he entendido, tiene una función el fisioterapeuta preventiva, van a operarte de una prostatectomía radical o parcial, total o parcial, y por tanto vamos a entrenar algunos ejercicios para que la afectación a tu incontinencia urinaria, fecal o la disfunción eréctil sea menor, ¿no? Claro, o sea menor o si ocurre, porque hay veces que la cirugía pues tiene efectos secundarios, si ocurre, conozcamos qué es lo que tenemos que buscar para que, porque claro, después de una intervención quirúrgica, el sistema nervioso está alterado, ¿no? Esa conexión que tenemos entre entender las sensaciones que estamos recibiendo antes y después de la cirugía. Entonces, es fundamental generar confianza en el paciente y que él sepa cuál es la sensación que tiene que sentir, hacia dónde tiene que llegar, cuál es el camino que tiene que seguir
que cuando haga el ejercicio, en este caso, de una contracción de la musculatura perineal, entienda cuál es el momento en el que está recuperando las fuerzas que tenía antes. En este sentido, por ejemplo, un ejemplo muy claro es que ahora está un poco en desuso, pero ¿por qué no puntualmente que cuando durante la micción entienda cuál es la sensación de hacer un corte de chorro de orina? O durante la defecación, ¿cuál es la sensación de hacer una contracción del orificio anal? Lo mismo ocurre, ¿vale? Sin necesidad de estar en el baño. Podemos ir buscando esa sensación. Tenemos muchas maneras de trabajar los fisioterapeutas en ese sentido. Tenemos incluso, yo tenía por aquí preparado, tenemos aparatos, ¿no?, que son electromiógrafos de superficie y conseguimos antes y después, cuando está indicado por el cirujano, que el paciente sienta la sensación de estar contrayendo correctamente la zona. Y esto se puede hacer antes y después de la intervención. También por eso decías también una visión de reinserción, ¿no? Por eso decías, ¿no? También. Mira, la incontinencia urinaria está catalogada, o es un poco así, ¿no?, como la epidemia silenciosa. Ocurre esto porque todavía a nivel social se habla de esto y parece que estamos hablando de algo que no está aceptado. A alguien que tiene una incontinencia urinaria le cuesta trabajo hablar de ello. Incluso le afecta tanto socialmente que deja de hacer actividades que hacía anteriormente, actividades que pueden llegar desde su práctica deportiva como ir a tomar café con unos amigos, porque entiende que va a haber momentos en los que va a estar incómodo. Entonces, la fisioterapia aporta calidad de vida, porque a nivel social también va a ayudar a que la persona no se vea limitada. Más allá de eso, incluso, si deja de hacer actividad física, está dejando de cuidarse. Y ya sabemos que en el cáncer la actividad física es fundamental, es básica. Volvemos otra vez al concepto beneficioso global que podemos aportar los fisioterapeutas. Antes hablabas de la importancia de los ejercicios para reforzar el suelo pélvico de una mujer, que probablemente que en ese momento todas las investigaciones han reforzado mucho esa línea de trabajo y también ligado al ámbito de la sexualidad incluso. Tenemos una pregunta de otra mujer que acaba de ser intervenida en un cáncer de mama, no explica en qué detalle y tal, pero dice qué ejercicios puede hacer para prevenir el linfedema. Vale. Obviamente, alrededor de la prevención del linfedema es un elemento, es un aspecto muy importante para una persona que ha sido intervenida de cáncer de mama, y todos los ejercicios de ahí, el papel del fisioterapeuta es fundamental para poder trabajar en ello, ¿no? Claro. Bueno, si ya ha sido intervenida, me imagino que estará en manos de un equipo especializado, porque eso sí, normalmente todas las mujeres intervenidas de cáncer de mama pasan por un equipo de fisioterapeutas que son maravillosos, y aquí en Andalucía tenemos algunas compañeras y compañeros estupendos. Pero respondiendo a su pregunta, lo primero que le diría es que si no tiene un equipo de fisioterapeutas que le esté atendiendo, que lo pida, que lo solicite, porque o sea, está en su derecho. Al margen de eso, la fisioterapia, no soy experta en el tema, pero puedo resumir que trabajamos igual en la prevención, antes, durante, en el postoperatorio inmediato, en el control de que aparezca ese linfedema, en el control de la cicatriz, que también es muy, muy importante, y luego tener en cuenta que no solamente el linfedema puede ocurrir o puede aparecer inmediatamente, sino que puede ocasionar, incluso en los 3-4 años, ¿no?, si no recuerdo mal. Es decir, que el fisio tiene que estar ahí a medio o largo plazo, por lo menos tener contacto con alguien especializado. Las fases de choque y fases de mantenimiento, que son las fases que se hacen dentro de la fisioterapia del linfedema, y dentro de las cuales volvemos otra vez al consenso con el paciente sobre la motivación a hacer ejercicio diario, el control del exceso de temperaturas en la zona, del frío, del calor, el hecho de que el ejercicio diario es complicado porque la adherencia, volvemos al tratamiento, suele estar un poco frenada en el momento que mejora. El drenaje linfático manual, por supuesto, junto con el uso del manguito, primero del vendaje que se hace y luego en la fase de mantenimiento del uso del manguito, que hay veces que surgen dudas con respecto a su uso, cuándo me lo pongo, cuándo me lo quito, y bueno, ahí el fisioterapeuta también le genera la confianza junto con, no nos olvidemos, de las enfermeras, los médicos y todos los profesionales que trabajan con ellos. Muy bien. Tenemos algunas preguntas más. Una persona con insuficiencia cardíaca, ¿eh?
Parece que es una persona que lleva años con una insuficiencia cardíaca y plantea qué ejercicios le recomienda una fisioterapeuta para poder mejorar su confianza en sí mismo y su mejora de su patología, su enfermedad en ese momento de una insuficiencia cardíaca. Bien, nuestro sistema andaluz de salud tiene una serie de compañeros que trabajan de manera específica con esto. Existen unidades de rehabilitación cardíaca especializadas. Lo primero que habría que hacer es entender en qué momento se encuentra este paciente de su enfermedad, teniendo en cuenta que la insuficiencia cardíaca evoluciona también por fases, depende de la clasificación, hay muchos tipos de clasificaciones, pero lo importante es entender en qué fase está, hablar con el cardiólogo que le esté llevando y a partir de ahí, normalmente la fisioterapia suele trabajar con una serie de pruebas de esfuerzo a través de las cuales genera una serie de parámetros que van a estar continuamente en las primeras fases de entrenamiento muy controladas. Hablamos de trabajar con un pulsosímetro, hablamos de trabajar con control de la frecuencia cardíaca, con control del esfuerzo y a partir de ahí, siempre que se controlen los signos del paciente durante el ejercicio y teniendo en cuenta en qué fase está la insuficiencia cardíaca, enseñarle al paciente el número o sea, el tipo de ejercicio. Normalmente, ¿qué tipo de ejercicios se suelen hacer? Se suelen hacer ejercicios en bicicleta, en cinta rodada, ejercicios donde se mejora la movilidad de la parrilla costal, se suelen hacer ejercicios de relajación, de control de la respiración. No soy experta en el tema, pero sí que existen fisioterapeutas expertos. Y tener muy en cuenta que este tipo de pacientes pueden sufrir hospitalizaciones, dentro de las cuales el fisio también está ahí para enseñar en cirugía antes y después. Incluso en el caso más extremo de la insuficiencia cardíaca, del trasplante cardíaco, también está el fisioterapeuta ahí. Y por eso no nos olvidemos de los cuidados paliativos. Pero en cuanto a, perdona, la pregunta. Si este paciente lo que quiere es tener confianza, lo que necesita es asesorarse a través de su cardiólogo, ¿dónde está la unidad de rehabilitación? Porque si está en una fase estable y él ha pasado ya por esto que estamos hablando, normalmente estos pacientes suelen estar el primer año después de su evolución controlados y al año de la evolución del primer diagnóstico suelen volver de nuevo a esta unidad y suelen tener pautado un tratamiento domiciliario. Si no lo tienen, que acuda a su cardiólogo y solicite que le atienda un fisioterapeuta especializado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más alrededor de algunas enfermedades? Hay una persona que nos dice que su madre tiene una demencia y él cree, nos plantea que el ejercicio le iría bien, ¿no? Y plantea cuáles son los ejercicios seguros para que puedan ayudarle a su madre a mejorar los síntomas de la demencia. Un poco, y por tanto, pide algunos consejos al respecto por tu parte. Bueno, esa es otra. Tengo que dar las gracias por las preguntas porque creo que son muy completas, están abordando muchos campos donde la fisioterapia realmente es necesaria y aporta mucho. En el caso de las demencias, podremos hablar de la enfermedad de Alzheimer como la más prevalente, pero hay otras también. Es muy importante entender que el paciente es un paciente, bueno, pues también con una enfermedad progresiva, permanente, que tiene un deterioro de las capacidades, no solamente cognitivas, sino también física. El trabajo con el ejercicio de estimulación psicomotriz, sensoriomotora, el trabajo respiratorio, los ejercicios respiratorios, las primeras fases del Alzheimer son fundamentales para evitar complicaciones, evitar el encamamiento prolongado de estos pacientes, el tratamiento postural en la última fase, en la fase 3 de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, dependiendo de la fase en la que se encuentre esta señora, requerirá un tipo de trabajo u otro, pero fundamentalmente moverse con confianza. El fisioterapeuta le va a aportar seguridad, va a trabajar mucho a nivel sensoriomotor, sensoriomotriz, ejercicios de equilibrio, ejercicios de control en el espacio para intentar mantener el movimiento. El cuerpo está hecho para moverse y también el control, como he dicho antes, de la respiración, de la movilidad y de la capacidad ventilatoria es fundamental. Y casi ya para terminar,
a no ser que algunos consejos seguro finales que nos des tú, ¿no? Una persona con diabetes, nos pregunta una persona con diabetes. La verdad es que hemos dado un repaso a muchas patologías. No soy especialista, la fisioterapia es muy amplia, como estamos viendo. No soy especialista bueno, quizás un poco más en alguno que en otro, pero bueno, espero que por lo menos estemos viendo algo general. Sí que invito y agradezco, aunque no estemos terminando aún y ahora contesto la pregunta, a que verdaderamente se invite este tipo de chat a fisioterapeutas, quizás especializados en diferentes campos para que podamos profundizar un poco más. En la diabetes volvemos a lo mismo, una enfermedad crónica donde la prevención de las complicaciones es fundamental. En este caso, el control de la circulación de retorno. Los podólogos tienen mucho que decir aquí y son fundamentales en pacientes también crónicos. En este caso, el que consigamos que el paciente se adhiera a una actividad física porque todos sabemos ya los beneficios que tiene para la enfermedad de la diabetes y sobre todo también volvemos otra vez a lo mismo, al control de los trastornos que afectan al sistema musculoesquelético y por tanto del movimiento. Es como un círculo un poco, ¿no? Que se cierra. Si el paciente tiene una enfermedad metabólica que de alguna manera le limita actividad física y esa actividad física a su vez es clave para una buena evolución de la enfermedad, el fisio está ahí como experto en ejercicio terapéutico para que consigamos que la persona adquiera confianza, que entienda que lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer para él mismo en ese momento y que cuando haya una evolución sepa qué es lo que tiene que hacer para adaptarse a esa nueva situación. Nos hace una pregunta añadida esta persona y es, si sabemos que el ejercicio es muy importante para una paciente con diabetes, sabemos que eso le ayuda a controlar y que tiene que saber un poco en función de cuál es su nivel de glucemia en ese sentido. Y pregunta si tiene que tomar medidas especiales antes de empezar a hacer el ejercicio. Claro, por eso hablamos del equipo multidisciplinar. El control de la glucemia es fundamental porque ya sabemos que son pacientes donde bueno, pues su metabolismo no responde igual ante la actividad física que un paciente, que una persona sana. Entonces, evidentemente, ahí habría que consensuarlo, igual que ocurre en la enfermedad cardíaca o igual que puede ocurrir con una enfermedad como la fibromialgia o la artritis. Habría que dosificar. Volvemos otra vez a lo mismo, dosificar según el momento en el que esté y controlar la glucemia, evidentemente, antes y después del ejercicio, pero entendiendo que tampoco se puede hipervigilar y ajustar al paciente, simplemente ajustarlo. Y para eso está la comunicación clínica, no solamente que está tan de moda, no solamente comunicación clínica clínico-paciente, sino clínico-clínico. Y hablar con los demás compañeros y entender la labor tan importante que hacen, por ejemplo, las enfermeras y los médicos de atención primaria que controlan, que son los verdaderos maestros en el control de la diabetes y de enfermedades como la hipertensión arterial. Hablar con ellos, consensuar con ellos y hacer que el paciente de nuevo reciba el mismo mensaje. Y sí, por supuesto, hay que controlar la glucemia en un paciente diabético cuando va a hacer actividad física. ¿Algún consejo más? Estamos ya un poco, hemos dado un repaso a muchas enfermedades, hemos hablado de artritis, hemos hablado de cáncer de próstata, hemos hablado de insuficiencia cardíaca, hemos hablado de demencias, de diabetes. Por tanto, hemos hecho un repaso por diferentes, hemos hablado de cáncer de mama, hemos hecho un repaso por diferentes patologías. La clave era empezar con un videochat con una fisioterapeuta, en este caso Irene Villa, para un poco poder avanzar, Inmaculada Villa, perdón, para poder avanzar en que tiene su cuenta de Twitter es Villa_Inma, un videochat que hemos hablado, pregunta fisioterapia y que por tanto casi te pediría algún consejo final. Tú has hecho mucha incidencia en la importancia de trabajar conjuntamente, del trabajo interdisciplinar, de confiar en el fisioterapeuta para dar algunos consejos en determinadas enfermedades, porque el papel del fisioterapeuta puede ser un factor muy importante para un control preventivo y rehabilitador.
¿Algún consejo final que nos puedas dar? Bueno, no olvidamos de la pediatría, que no hemos abordado, ¿vale? La pediatría y de la neurología, que también es una parte importante. Pero bueno, entiendo y demasiado que en el tiempo que hemos tenido, como bien dice, hemos hecho un repaso. Consejo final, dirigido al paciente, ¿vale? Busca ayuda siempre, asesoramiento de un profesional de la salud, de un fisioterapeuta en este caso. Si el fisioterapeuta entiende que no es su abordaje, intentaremos ayudarle derivando a otro compañero, pero que siempre acuda a un profesional sanitario. El intrusismo es un grave problema y repercute negativamente a todos, desde el paciente, por supuesto, hasta los profesionales y hasta los sistemas sanitarios que están trabajando de manera muy dura para que realmente los pacientes reciban una atención sanitaria de calidad como se merece. Y, por supuesto, el último mensaje que quiero enviar es que ninguna duda de nadie nunca es una tontería. Cualquier duda que un paciente tenga, que no dude en preguntarla, porque somos muchos los profesionales de la salud que estamos estudiando y estamos trabajando día a día, entre fisioterapeutas, psicólogos, podólogos, enfermeros, médicos, no me quiero olvidar a nadie, muchos profesionales que estamos ahí para ayudar. Y dar la enhorabuena a iniciativas como la de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de su Escuela de Pacientes, porque realmente el paciente es el protagonista. El suelo pélvico no es de la matrona, no es del fisio, no es del ginecólogo, no es de la enfermera. El suelo pélvico es del paciente. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de patología. Y bueno, daros las gracias de verdad, de corazón, porque creo que ha sido una labor muy buena y que el hecho de que os pidamos que estemos ahí y que nos lo hayáis ofrecido es de una gran gracia por vuestra parte. Pues seguiremos. La idea que tenemos con los fisioterapeutas y con Inma en concreto es poder hacer un espacio en blog, en un espacio donde puedan dar consejos en las diferentes enfermedades con diferentes especialistas y que puedan nuestros pacientes recibir consejos escritos también, aparte de algún otro videochat, algún vídeo más pequeño que podamos utilizar con fisioterapeutas, pero la idea es tener más información porque es un ámbito que es fundamental para cualquier paciente poder tener esa información para poder ayudar a hacer un mejor control de su enfermedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido Estaremos en contacto y te pediremos algún escrito a ti, naturalmente, y un poco a gente relacionada contigo para poder dar más información a nuestros pacientes. Muchas gracias, un saludo y muy buenas tardes. Hasta pronto. Buen verano. Igualmente, buen verano a todos. Adiós.